A ver, circula ahora mismo por ahí una afirmación, súper viral, que sostiene que ingerir apenas unos 30 gramos diarios de una legumbre que es baratísima, o sea, súper común, puede alterar de forma drástica el perfil lipídico. Sí, los vídeos están por todas partes ahora mismo. Totalmente. Las redes están repletas de vídeos que presentan al humilde cacahuete o maní como el arma definitiva contra el colesterol. Y esto, claro, plantea un escenario fascinante. ¿Ya? O sea, la pregunta es, ¿hemos tropezado por accidente con un salvavidas arterial en el pasillo de los aperitivos? ¿O estamos ante una bomba calórica disfrazada por el algoritmo? Esa es la gran pregunta. Exacto. Así que hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en los datos clínicos reales, utilizando los informes de la Asociación Brasileña de Nutrología y de varios especialistas en nutrición clínica. Nuestra misión aquí es diseccionar la evidencia, separar la exageración de Internet de la fisiología real y entender qué le hace exactamente esta legumbre al metabolismo lipídico. Bueno, es un análisis absolutamente necesario. La nutrición clínica sufre muchísimo por este tipo de reduccionismos, la verdad. Claro, porque la gente busca el milagro rápido. Exacto. No existe una solución mágica para la salud cardiovascular. Y asignar superpoderes aislados a un solo alimento suele desdibujar por completo el verdadero impacto clínico. A lo largo de esta charla, evaluaremos la cascada metabólica que desencadena el cacahuete. Ajá. Pero, sobre todo, analizaremos por qué el entorno bioquímico que crea el resto de la dieta es, al final, el factor que decide si estamos ante un protector vascular o un promotor de la inflamación. Eso es. Y para empezar a desmontar la narrativa, pues el primer paso lógico es acudir a las métricas concretas, ¿no? Sí, a los números. Claro. Si la promesa viral asegura que el cacahuete, o sea, hunde los niveles de LDL, tenemos que preguntar a los ensayos clínicos cuál es la magnitud real de esa reducción. Y, madre mía, al mirar las cifras del doctor Durval Ribas Filo, que es el presidente de la Asociación Brasileña de Nutrología, la burbuja del milagro de Internet revienta instantáneamente. Así es, revienta por completo. La evidencia muestra que el impacto directo del consumo de cacahuete en los análisis de laboratorio, existir existe, pero es estadísticamente minúsculo. Ya. Estamos hablando de una reducción media esperada que oscila en torno a los 4 miligramos por decilitro de LDL. 4 miligramos por decilitro. A ver, un descenso de 4 en un panel lipídico apenas supera el margen de error del propio laboratorio. O sea, es nada. Es ruido estadístico. Es como intentar vaciar una piscina olímpica con un cubo de playa. Sí sacas agua, pero el impacto visual es nulo. Entonces, si el impacto es tan microscópico, ¿por qué la comunidad médica y las guías de nutrología dedican tanto esfuerzo a detallar sus beneficios cardiovasculares? Claro, parece contradictorio. Totalmente. Si no es capaz de limpiar la sangre de lipoproteínas de baja densidad de forma significativa, cualquiera diría que estamos avalando un efecto placebo glorificado. Y esa es precisamente la paradoja que confunde a tanta gente. Lo fascinante aquí es entender la propia génesis del colesterol. Un dato clínico fundamental que casi siempre se ignora es que solo entre el 20 y el 25% de los casos de dislipidemia están directamente ligados a la absorción intestinal de grasas. O sea, las grasas que vienen de la dieta. Exactamente. O sea que el 75 u 80% restante es una producción endógena pura y dura. Eso es. El hígado está sintetizando ese colesterol por órdenes genéticas o por otras vías metabólicas independientemente de lo que haya en el plato. Correcto. Por lo tanto, intentar corregir una dislipidemia severa únicamente bloqueando la absorción de la dieta es una batalla perdida desde el minuto 1. Ya, tiene sentido. El valor real del cacahuate no reside en ser un agente hipolipiemiante agresivo. O sea, no es una estatina. Su verdadero potencial clínico radica en la mejora de lo que llamamos el contexto metabólico global. Pues expliquemos un poco ese contexto metabólico, porque si no está barriendo el LDL de la circulación, tiene que estar alterando el entorno de alguna otra manera para ganarse el título de protector cardiovascular. Exacto. El beneficio es una optimización integral. Aunque la bajada del LDL sea de apenas esos 4 miligramos, el cacahuete tiene la capacidad demostrada de mantener o incluso elevar de forma muy sutil los niveles de HDL. ¿El colesterol bueno? Sí, el bueno. Y también mejora la metabolización de los triglicéridos. No se trata de una intervención de choque,
sino de una modulación en el torrente sanguíneo que reduce el riesgo global. Lo cual nos obliga a mirar, pues, un poco más allá del simple número total en un análisis de sangre y diseccionar la densidad del propio alimento. Fundamental. Si el beneficio no viene de borrar el LDL del mapa, tiene que venir de su arquitectura nutricional. Pero es que esa misma arquitectura alberga una paradoja brutal. Ya lo creo. Según los datos de la profesora Mónica Asunción, de la Universidad Federal de Alagoas, 100 gramos de cacahuete asado contienen unas 550 kilocalorías. Una barbaridad. Es una densidad energética apabullante. Sí, es una de las matrices alimentarias más densas que existen. Y esa densidad es la razón por la cual las pautas dietéticas imponen un límite tan estricto. Claro. La ventana de dosificación segura, y cuando digo segura me refiero a obtener beneficios sin desencadenar un superávit de energía que sea destructivo, es de apenas 15 a 30 gramos diarios. Es que lo fascinante de esto es lo fácil que es cruzar la línea. Visualmente, 30 gramos son unas 2 cucharadas soperas. 2 cucharadas, sí, muy poco. O sea, el hecho de que añadir simplemente 1 o 2 cucharadas más, llegando a esos 60 gramos que la evidencia señala como el umbral del peligro, invierta por completo el resultado clínico. Estela, totalmente. Pasas de ser un protector cardiovascular a promover el almacenamiento de grasa visceral por un puñado de más. Requiere muchísima precisión. Es que la línea es finísima. El exceso de energía que el cuerpo no oxida, pues inevitablemente lo almacena. Y el aumento de tejido adiposo visceral tiene un impacto negativo en el perfil lipídico mucho mayor que cualquier beneficio que el cacahuete te pudiera aportar en un principio. Pero centrémonos en esos 30 gramos ideales, porque la lista de micronutrientes justifica por qué vale la pena esa precisión calórica, ¿no? Desde luego. Aporta vitaminas B3, B9, vitamina E, zinc, magnesio. Sin embargo, la literatura científica destaca 3 componentes específicos como los verdaderos arquitectos de su beneficio. Sí. Los fitoesteroles, los polifenoles y la arginina. Me gustaría que profundizáramos en el mecanismo exacto de los fitoesteroles, porque se mencionan mucho, pero rara vez se explica cómo operan a nivel celular, ahí en el intestino. Pues los fitoesteroles son fascinantes desde el punto de vista bioquímico. Son lípidos vegetales que tienen una estructura molecular casi idéntica a la del colesterol animal. Ajá. Cuando llegan al intestino, actúan mediante un mecanismo de inhibición competitiva. O sea, para que el colesterol pase del intestino al torrente sanguíneo, necesita acoplarse a unos receptores específicos en las células del intestino. O sea, podríamos pensar en esos fitoesteroles como si fueran llaves falsas, ¿no? Exacto. Encajan perfectamente en las cerraduras de los receptores intestinales que están diseñados para el colesterol, pero no giran. Eso es. Al atascar la cerradura, pues el colesterol real que proviene de la bilis o de otros alimentos se queda fuera y finalmente se excreta. Esa analogía de la llave es exacta. Bloquean físicamente la vía de acceso. Luego, por otro lado, tenemos los polifenoles, que actúan en un frente completamente distinto. Contra la oxidación. Eso es. Su papel es combatir el estrés oxidativo. En la fisiopatología cardiovascular, el LDL circulante por sí mismo no es el problema absoluto. El verdadero daño ocurre cuando esas partículas de LDL se oxidan. Claro. El LDL oxidado es el que penetra en el endotelio vascular y desencadena esa respuesta inmunitaria que forma las placas en las arterias. Y aquí entran los polifenoles, que donan electrones para neutralizar los radicales libres, previniendo esa oxidación. Y luego está la arginina, que cierra este triángulo protector. Es un aminoácido que actúa como precursor directo del óxido nítrico en el cuerpo. Sí. Y el óxido nítrico es la molécula señalizadora clave que le dice a la musculatura de los vasos sanguíneos que se relaje. Generando vasodilatación, claro. Esto mejora drásticamente la dinámica del flujo sanguíneo, reduce la presión arterial y minimiza la fricción física que la sangre ejerce sobre las paredes arteriales. Viendo toda esta maquinaria bioquímica, los fitoesteroles bloqueando, los polifenoles evitando la oxidación, la arginina dilatando, la arquitectura del cacahuete parece perfecta. Sobre el papel, sí. Pero aquí me surge una objeción fundamental. Los fitoesteroles y ciertos antioxidantes suelen ser súper sensibles a la temperatura. Y las directrices nos dicen que hay que consumirlo asado o tostado. Ya. Pero ¿no destruye el proceso térmico precisamente estas moléculas termosensibles que estamos aquí alabando? Es una observación muy crítica. A ver, el tratamiento térmico es una espada de doble filo.
Es cierto que temperaturas extremadamente altas y durante mucho tiempo pueden degradar parte del perfil antioxidante. Claro, ¿lo que más? Exacto. Sin embargo, un tostado o asado moderado tiene un efecto paradójico. Rompe la pared celular de la legumbre, lo que en realidad aumenta la biodisponibilidad de los fitoesteroles. Ah, qué curioso. ¿Sí? Y facilita la digestión de las proteínas. Por eso, el cacahuete al natural o cocido conserva intactos los nutrientes, pero el tostado moderado mejora su absorción. Ambas formas son viables clínicamente. Y fíjate que eso enlaza con lo que quizás sea la disonancia cognitiva más grave que rodea este alimento. A ver, Sabiendo que los nutrientes son delicados y que las calorías son inmensas, el modo en que se procesan lo cambia absolutamente todo. todo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque las fuentes son tajantes respecto a las versiones ultraprocesadas. Es muy común, ver a alguien en un bar comiéndose una ración gigante de cacahuetes fritos, salados, o los típicos estilo japonés con la cobertura esa crujiente, Sí, un clásico. y pensando que, en el fondo, están ingiriendo grasas buenas para su corazón. Nos estamos autoengañando. Es una ilusión peligrosísima. Si conectamos esto con el panorama general, la industrialización transforma un alimento cardiosaludable en un vector directo de inflamación. Totalmente. Al añadir aceites vegetales hidrogenados, metes grasas trans, que hacen exactamente lo contrario que el cacahuete natural. Elevan agresivamente el LDL y te bajan el HDL. Y luego está el tema del azúcar añadido, que dispara la insulina. Pero yo quiero detenerme un segundo en el sodio, porque el impacto del exceso de sal en esta ecuación es devastador, sobre todo cuando recordamos el efecto vasodilatador de la arginina que mencionábamos antes. Sí. Es como un tira y afloja biológico. Un tira y afloja que además la arginina siempre va a perder si la ingesta de sodio es masiva. Explicar este mecanismo es vital. El exceso de sodio provoca retención de líquidos para mantener el equilibrio en el cuerpo, aumentando el volumen sanguíneo. Ajá. Pero a nivel celular, las altas concentraciones de sodio inducen rigidez en el endotelio. Básicamente, paralizan la capacidad de las arterias para dilatarse. O sea, que la arginina está intentando enviar la señal para relajar el vaso, pero el sodio lo ha dejado rígido físicamente. Exacto. Se anula el beneficio por completo. Claro, es como pisar el acelerador y el freno del coche a la vez. Para una persona hipertensa, comerse estas versiones saladas con la excusa de buscar un perfil lipídico más sano es un error garrafal. Los picos de presión arterial son un riesgo inmediato mucho mayor que una pequeña fluctuación del colesterol. Desde luego. Y ojo, que esto aplica igual a la crema de cacahuete. Absolutamente. La crema de cacahuete, debe tener un único ingrediente en su etiqueta, que son cacahuetes triturados. Nada de aceites de palma añadidos para que no se separe la grasa y, por supuesto, cero azúcares o edulcorantes. Y esto nos plantea el gran reto de la integración en el día a día. Ya está clara la cantidad de 30 gramos y que el formato debe ser puro, pero el impacto de un alimento no ocurre en el vacío. No, claro. Depende enormemente de con qué otros componentes químicos se encuentren en el estómago. Según los especialistas, hay asociaciones inteligentes que pueden amplificar mucho la eficacia. Ahí es donde realmente ocurre la magia clínica, en la sinergia nutricional. Una de las estrategias más potentes es combinar el consumo de cacahuate con fibras solubles, Como la avena, ¿no? como la avena o ciertas frutas como las fresas. Profundicemos un poco en ese mecanismo, porque la fibra soluble hace algo muy particular con los ácidos biliares que resulta brillante para controlar el colesterol. Es una maravilla de la fisiología. El hígado utiliza el colesterol circulante como materia prima para fabricar ácidos biliares, que luego se liberan en el intestino para digerir las grasas. Ajá. Normalmente, tras cumplir su función, estos ácidos se reabsorben y vuelven al hígado en un ciclo continuo. Pero cuando metemos fibra soluble en la ecuación, esta se disuelve en agua y forma una especie de gel viscoso en el intestino. Un gel que actúa como una trampa física, los atrapa. Exactamente. Al quedar secuestrados en ese gel, el cuerpo no puede reabsorber los ácidos biliares y los excreta en el baño. ¿Y qué hace el hígado entonces? Pues al detectar que se ha quedado sin bilis, se ve obligado a fabricar nueva. Y para hacerlo, tiene que extraer más colesterol LDL directamente del torrente sanguíneo. Madre mía. Es un mecanismo indirecto, pero súper eficaz. Muy eficaz, sí. Al combinar la llave falsa de los fitoesteroles del cacahuete
Con el secuestro de bilis de la fibra soluble, fuerzas al cuerpo a agotar sus reservas de colesterol por dos frentes distintos. Así es. Y además, las directrices también insisten en combinarlo con fuentes de omega 3, como los pescados azules. Sí, esta recomendación busca equilibrar la inflamación. El cacahuete, aunque es saludable, es más rico en ácidos grasos omega 6. Y aunque los omega 6 son esenciales, un exceso frente a los omega 3 puede favorecer la inflamación. Claro, hay que compensar. Exacto. Al asegurar una ingesta de omega 3, garantizas que las células mantengan un perfil antiinflamatorio, protegiendo las arterias. Vamos, que queda patente que la clave es la sustitución inteligente, no simplemente añadir por añadir. Para nada. Si añades esos 30 gramos a una dieta que ya es hipercalórica y llena de procesados, el beneficio se ahoga en las calorías. El objetivo es que esa cucharada de crema o ese puñado de cacahuetes reemplace activamente a cosas peores, como la bollería de media tarde o un snack frito. Y este reemplazo, fíjate, se apoya en otro factor crucial que es la saciedad. ¿Ah, sí? La densidad del cacahuete retrasa mucho el vaciado gástrico. Al tener una digestión lenta, frena la liberación de glucosa en sangre, evitando esos picos drásticos de insulina. Y mantener la insulina a raya es clave. Clave. Porque la insulina alta no solo promueve almacenar grasa, sino que estimula directamente una enzima en el hígado, que es la principal productora de colesterol endógeno. O sea que al prevenir el pico de insulina con la saciedad del cacahuete, estás apagando parcialmente la fábrica de colesterol del hígado. Es brutal. Pero bueno, a pesar de toda esta elegancia metabólica, hay que mencionar las advertencias médicas. Hay escenarios donde esto no aplica. Es vital actuar con precaución. En cuadros clínicos de obesidad instaurada, diabetes descontrolada o triglicéridos muy elevados, el margen de maniobra con las calorías es casi nulo. Claro. En estos casos, el riesgo de agravar el problema con las calorías del cacahuete supera cualquier beneficio, a menos que haya un control milimétrico por un profesional. Y luego están los tiempos. Sí, que no es inmediato. Para nada. La respuesta lipídica tarda entre 6 y 12 semanas en reflejar cambios sólidos en una analítica. Lo que evidencia que esto es una carrera de fondo. O sea, la biología no reacciona a los TikToks de 40 segundos. Y nunca, jamás, incluir fitoesteroles justifica dejar la medicación prescrita, como las estatinas. Totalmente. Tampoco reemplaza la necesidad de perder grasa visceral. En definitiva, que el cacahuete no es el protagonista de la película cardiovascular. Es un secundario estupendo, un facilitador que ofrece saciedad y antioxidantes siempre y cuando respetes la dosis y el formato puro. Pues recapitulando todo lo analizado hoy con los datos de la Asociación Brasileña de Nutrología, la narrativa de Internet es engañosa. 30 gramos de cacahuete no van a desintegrar tu colesterol malo. El descenso es de unos 4 miligramos apenas. Eso es. Sin embargo, en su dosis justa, su perfil nutricional aporta una protección endotelial sólida. Pero esa protección desaparece frente a dos errores: pasarte de los 30 gramos y convertirlo en una avalancha de calorías, o consumirlo ultraprocesado. Y fíjate, este análisis profundo a mí me invita a una reflexión mucho más amplia. A ver. Hemos diseccionado cómo un alimento influye en la biología, pero hemos visto que su impacto es marginal frente a lo que produce nuestro propio cuerpo. Cierto. Esto obliga a cuestionarnos por qué hay una búsqueda tan desesperada por encontrar el superalimento definitivo. Cabe plantearse si esta obsesión moderna por la salvación en el plato no es una excusa psicológica. ¿Una excusa para qué? Una forma de sentir que tienes el control comprando un paquete de legumbres para así no tener que enfrentar el trabajo duro de verdad, revertir el sedentarismo, reestructurar tu dieta entera o manejar el estrés crónico. Una disección implacable. Es innegablemente más cómodo buscar la redención en 30 gramos de cacahuetes que cambiar tus hábitos tóxicos, desde luego. Es más fácil comprar la bolsa así. Es una invitación a masticar bien esta información, a observar con mucho escepticismo las promesas milagrosas y a disfrutar de la próxima ración natural y con medida, con mucha más conciencia. Las soluciones reales nunca caben en un titular. Ha sido un análisis esclarecedor. Siempre es necesario desmontar el mito para ver la ciencia real. Un verdadero placer desgranar esto contigo. Hasta la próxima inmersión a fondo.